Creo que hoy dos temas como muy importantes que nos conmueven, que nos, que nos conmueven o no, tiene que ver, bueno, con el Papa Francisco. Sí. Que bueno, ya ha dejado este plano, ahora estará haciendo ruido desde otros planos, haciendo lío desde otros planos, como fue su mensaje. Sí. Cuando empezó, no dijo salgan y hagan lío. Y bueno, ahora estará haciendo lío desde otros planos. Me hace acordar a Padre Pío, cuando Padre Pío decía voy a hacer más ruido de muerto que de vivo. Así después que me haya ido. Claro, así que bueno, yo creo que quizás el Papa Francisco está haciendo lío desde otros planos. Y bueno, ese es un tema como te decía, como muy importante y que nos conmueve. Sí. Y otro que es el Día de la Tierra. Así es, hoy Día de la Tierra. También. Qué bonito. Así que bueno, con lo que quieras arrancamos. Sí, mirá, bueno, ayer escuché esa frase, ¿no? Que había dicho, salgan a hacer lío, que la decía el padre de la parroquia, pero decía que, bueno, que a veces le malinterpretamos nosotros en los mensajes, y no era de hacer lío como de libertinaje y hacer cualquier cosa, ¿no? Sino de más como salir a hablar, a expresarse, a decir lo que hay que decir. No recuerdo bien sus palabras, pero es como que no malinterpretemos su mensaje. Es más es hora de hablar, de estar con la verdad, de lo que es correcto. Así que hay que hacer lío, pero hay que hacer bien, ¿no? Hay que hacer ruido, quizás. Es más fácil de entender. Que se escuche la voz, que se promueva, ¿no? Eso. Así que bueno, eso, ¿no? Sí, recién hablábamos con esto de un poco a qué sería hacer lío. Esto que decís vos, que se escuche la voz, que se salga a las calles, que no quede la iglesia cerrada, los jóvenes encerrados, sino que se lleve la voz de Dios por donde quiera que uno camine, que se lleve el estandarte en la creencia, o sea que uno pueda llevar a Dios por donde vaya y no que quede guardado nada más para uno, que quede guardado adentro y decir yo creo en Dios, pero llegado el momento es como que nos hacemos para atrás, ¿no? Sí. Entonces esto de salir, hacer lío, predicar, y no es que vas a estar hablando de Dios y tratando de convencer a la gente, no es eso. Claro. Sino uno hablar de lo que uno cree y llevar esa creencia de ese ser superior en el cual uno cree, que es un ser de amor, un ser de paz. Bueno, el Papa Francisco era de la Iglesia Católica y la particularidad que tenía él era de aceptar a todos, ¿no? De tratar, por lo menos eso es lo que se vio, de tratar de promover la unidad, de todas las razas, religiones, credos, incluso lo que es la sexualidad, la homosexualidad, o sea, es como que fue incluyendo a todos bajo lo que es el manto del amor, ¿no? Y entendiendo de claro. que eso es que todos somos uno, que todos somos hijos del mismo Padre. Y bueno, y desde ahí, como decía, salir y hacer lío, ¿no? El hacer lío, como vos decís, no es el libertinaje, ni andar rompiendo cosas, ni andar tratando de convencer al que no quiere convencerse, claro. ¿no? Y tratando de imponerle uno sus creencias. Claro.
más bien de compartir lo que uno vive y lo que uno cree, que es distinto al imponer, ¿no? A mí creo que hará un mes me pasó, pasaron los evangelistas, si no me equivoco, por mi casa. Yo soy cristiano, digamos, y bueno, los atiendo, ¿no? Y bastante bien, como me abordaron, eran 2 chicos jóvenes, entonces es como que también están empezando, ¿no? a ya no imponer tanto o no sobreponer una religión sobre otra, una corriente religiosa, sino, bueno, irte contando como una historia, irte acercando de a poco. Y uno que vive diferente con otras ideas, pero compartirlas también, ¿no? Yo compartía lo que yo conozco con ellos. Entonces, digamos, en las distintas religiones van a estar todas las enseñanzas y ahí es como que van a coincidir, todas como que van a apuntar al mismo lugar, al amor incondicional, a la unión, a la comprensión, a la compasión. En sí yo creo que todos van como buscando los mejores valores que puede desarrollar el ser humano para ser un buen ser humano, y ahí no hace falta imponer el título, digamos, porque el contenido al final va a llevar a lo mismo. Te va a llevar el evangelista, los testigos de Jehová, o los cristianos, la Iglesia Católica. Es como te va a llevar al amor, te va a decir de tenerle la compasión o la comprensión a las personas que son distintas a vos o viven de manera distinta. No los tenés que crucificar por ser diferentes, sino que tenés que unir, no separar. Entonces es como que está bueno, ¿no? Hablar, pero no imponer. Así es, y yo creo que también se refería a promover acciones, no solo en la palabra, sino la acción, acciones que tengan que ver con la compasión, con la solidaridad, con el ayudar. El servicio, o sea, y eso es el hacer lío, el salir afuera, ¿no? Por eso no una iglesia cerrada donde solo está en un espacio físico y se mueve solamente con sus fieles, sino promover acciones. Y no hablo solo, o sea, de la Iglesia Católica, sino de todos que de un modo u otro tienen algún credo, ¿no? Promover acciones de servicio, de ayuda en estos momentos. Estamos viviendo momentos de situaciones complejas, ¿no? Humanas, tanto en lo económico como en lo emocional. Entonces el que se haga acciones de, no sé, quizás de grupos, de reuniones, de actividades, de cosas para poder contener, para poder ayudar, para poder servir, yo creo que eso era un poco también lo que él promovía. A eso bueno. También un poco se refería con esto de hacer lío, ¿no? En salir afuera. Sí, porque la humanidad y la tierra misma, que si en un ratito vamos a hablar de la tierra, o sea, todas las acciones que se hagan para una toma de conciencia son acciones necesarias, porque los humanos en cierto modo estamos todavía medio dormidos. Entonces es necesario esas acciones para poder darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que vamos viviendo como humanos, de lo que pasa. Siempre nosotros hablamos, ¿no?, de lo que pasa con nuestras emociones, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, tomar esa conciencia. Y hoy especialmente venimos a hablar también de la tierra, tomar conciencia de qué acciones tenemos con respecto a nuestra madre tierra también, ¿no? Sí. Y cuál es la proyección que hay también. Entonces yo creo que todo lo que se haga para esa toma de conciencia es el lío que él hablaba, que se había que hacer, ¿no? Como salir a sacudir
movilizar un poco para que se produzca una reacción, un abrir los ojos y despertar, ¿no? Claro, porque a veces no es, como decíamos recién, no es tratar de convencer, sino a veces a uno, no es que a uno lo vienen a convencer, sino que uno escucha algún mensaje de donde sea, ¿no? Puede ser a través de un medio de comunicación, puede ser a través en una reunión, en un grupo, en la iglesia, en cualquier iglesia, no sé, en una clase de yoga, de tai chi, en cualquier lugar. Uno a veces escucha una palabra y de pronto le resuena y es como que le abre los ojos en algo. Sí. ¿No? Sí, totalmente. Y que de pronto ahí uno empieza a mirarse, a cuestionarse o a cuestionar. Entonces, creo que es eso, es acciones conducentes a una toma de conciencia, a un servicio, y que obviamente tienen que ver con el amor, con la compasión. Es verdad. Con el servicio, con la toma de conciencia. Un montón de enseñanzas que van como todas unidas una con la otra y entre todas forman un camino de vida, ¿no? Sí. Uno empieza con la búsqueda cuando resuena con algo y una cosa lleva a la otra, y todo sirve. Todo es útil, ¿no? También esto de ese mensaje de unión o de respetar todas las cosas, porque no es que el Reiki sea mejor que el Tai Chi o que el yoga o que la iglesia, la religión, la oración, el rosario, sino que cada ser humano, como somos todos tan diferentes en mundos tan coloridos como ser humano, cada cosa es como un paso que te despierta, en ese momento te resuena y tenés un tiempo como un ciclo, y hoy necesitas, no sé, hacer tai chi hasta que te equilibres físicamente y sientas una armonía en tu cuerpo y te va a dar claridad en la mente, y eso te va a permitir despertar algo nuevo y te vas a llevar probaría el yoga o probaría el canto para empezar a alargar la voz, y me va a generar alegría, el buen ánimo, el espíritu, y de repente estando con tanta música y el canto, en una de esas aparecen las canciones religiosas o las canciones cristianas y de repente quiero ir al coro de la iglesia. Entonces, y no necesariamente es ese orden, a otra persona lo despertó directamente el ir a la iglesia y escuchó cómo cantan de bonito en el coro y después se fue a hacer terapia del canto, o al revés. Entonces todo tiene su lugar y su respeto, y por eso todo convive y todo sirve. No hay una cosa mejor que la otra, porque el ser humano tiene que vivir un camino constante de aprender, de evolucionar, de vivir mejor. Siempre va a generarte un beneficio. Entonces eso está bueno también. Sí. Verlo. Sí, así es. Y bueno, este Papa justamente promovía todo esto, toda la unificación de todo lo que ayudara al ser humano a evolucionar y a ser un mejor humano. Una de las cosas que también él promovía y hablaba de la importancia de la educación, de la importancia de la educación en los niños, en los jóvenes, la importancia, yo me acuerdo que escuchaba muchas veces en Radio María de los encuentros de jóvenes que promovía también, entendiendo de que estamos viviendo situaciones, como decíamos, complicadas como humanidad, y por allí los jóvenes como que no reciben la atención que necesitan de parte del adulto. Claro. Entonces, desde la iglesia se promovía los encuentros de jóvenes también, para que puedan sentir su espíritu, para que puedan sentir a Dios, para que puedan estar contenidos. Y lo que sí también les decía a los jóvenes, que era sumamente importante escuchar a los ancianos, porque en los ancianos estaba la sabiduría.
Entonces también daba valor a la persona adulta, al adulto mayor, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, le daba valor y lo ponía en el lugar en el que el adulto mayor tiene que estar, que justamente es el lugar de una persona sabia. Y a veces nosotros vemos con nuestros abuelos que ellos dicen, pero ¿qué puedo enseñar yo? Si lo que yo hice siempre, no sé, en el caso de una abuela a veces decir, bueno, pero si yo he estado más que nada en la casa o no tengo estudios, ¿qué puedo enseñar? Y tienen tanta experiencia de vida, o sea, de sus aprendizajes vividos y transitados, que ahí está el mensaje y la sabiduría de ellos. No es una sabiduría de libros, de estudio, más allá que, bueno, quizás el que ha estudiado pueda enseñar algo relacionado a sus estudios, pero más allá de sus estudios, es una enseñanza de lo que ellos han vivido como experiencia en la tierra. Y esa es la enseñanza que los jóvenes y los niños necesitan para poder vivir en esta tierra. Porque ellos sabían cómo salir adelante teniendo la heladera vacía, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, teniendo a lo mejor mirando y decir, ¿y qué cocino? Y tenía un caldo nada más, ¿no? O sabían qué hacer, no sé, si tenían la casa patas para arriba y en una hora tenían que limpiar todo y dejar todo impecable. O sea, o sabían cómo plantar, cómo cosechar, cómo, no sé, cuidar animales, o sea, cómo construir, ¿entendés? Sí. Y quizás si no lo sabían, le buscaban la vuelta, y no Google, porque no tenían Google. No existía. No existía Google. Entonces tenían que ingeniársela para ver cómo armaban una casa, ¿sí? O cómo arreglaban algo. Y eso, hoy en día, al tener la tecnología tan al alcance, lo primero que buscan es Google. Bueno, a ver qué dice Google. Y está bueno, pero te quita la capacidad de poder investigar. Es decir, bueno, a ver esto, ¿cómo lo arreglo? ¿Qué hago con esto? Claro, perdés la capacidad de... el músculo de la mente, ¿no? Claro. Porque hoy no hace falta pensar tanto, ya te resuelve todo rápido la tecnología. Digamos, si uno aprende a usarla como herramienta es muy útil, pero si uno se deja llevar, se va formando una pereza en uno mismo a través de la tecnología que resuelve todo por mí, y entonces yo ya no me muevo, no estoy activo y no mantengo mi ritmo como una persona despierta, activa, resolutiva, que sabe resolver. Y el abuelo tiene toda la vida de práctica sobre esto. Entonces, ante las situaciones de la vida y la experiencia que tiene, con toda esa experiencia que tiene, cuando ve una situación no ve el ahora, el momento. Ya vio 40 cosas en un segundo porque tiene experiencia, ya la vivió un montón de veces. Hoy en día mucha tecnología, pero si se corta la luz, quedaron todos medios como que ahí nomás. Y el abuelo o la abuela saca una velita del cajón y te prende una vela y ya tiene luz de vuelta. Así es. Y sigue cocinando, amasando pan y haciendo cositas, por ejemplo. Así es. Pero yo creo que también, más importante, la experiencia les da esa sabiduría de la vida, del espíritu, de cómo conversar de humano a humano. Yo te saco el celular ahora los jóvenes y no podemos entablar una conversación profunda, una conexión, entendimiento, compasión. Se va perdiendo mucho lo que es el espíritu del ser humano, las cosas más profundas. Eso es lo que tienen los abuelos, que son súper necesarios para transmitírselo a los jóvenes. Y los jóvenes son re importantes, que tienen hoy en día estas habilidades y capacidades que se les da fácil la tecnología. Entonces está bien, de su lado positivo, siempre que mantengan como más medido el uso, ¿no? Porque siempre el exceso de esto es más contraproducente que útil, ¿no? Cuando más es más que una herramienta, que ya me está
siendo una prótesis el celular en vez de una herramienta. Sí. ¿No? Sí, sí. Así que bueno. Así es, algún día vas a dar algún tallercito de cómo utilizar correctamente la tecnología redes. Y las redes. Sí. Está bien, está bueno eso. Podríamos armar un taller. Sí. Bueno, ¿querés leerle? Mira, voy a leer acá, ese del otro lado nos va mandando alguna información porque estamos... Y está lindo, a ver... está muy interesante, hermoso. Yo quería leer un pedacito de una de las enseñanzas del Papa. Sí. Ser feliz es dar gracias por cada mañana, por el milagro de la vida. Ser feliz es no tener miedo de tus propios sentimientos. Es saber hablar de ti. Es tener el coraje de escuchar un no. Muy importante. Es sentirse seguro al recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a los niños, mimar a los padres, vivir momentos poéticos con los amigos, incluso cuando nos lastiman. Ser feliz es dejar vivir a la criatura que vive en cada uno de nosotros, libre, feliz y sencilla. Es tener la madurez para poder decir, me equivoqué. Es tener el valor de decir, perdón. Significa tener la sensibilidad para decir, te necesito, y significa tener la capacidad de decir, te amo. Una de las enseñanzas, ser feliz y dar gracias por la vida, por cada día. Qué bonito. Y bueno, la verdad que yo mucho no conocía del Papa, pero bueno, sus enseñanzas han sido muy, muy sencillas también, ¿no? Que es bastante lo que vivimos nosotros a veces en Argentina, o esta enseñanza que viene por ahí transmitida de los abuelos dentro de la familia, decir gracias, decir perdón, por favor, saludar cuando llego a un lugar, hasta luego cuando me retiro. Valores muy bonitos, simples, pero también muy profundos, ¿no? Así es. Mira, yo te voy a leer esto, pero voy a leer los títulos nomás. Y por allí lo desarrollamos el jueves. Dale. Que dice, son cosas que dijo el Papa, ¿sí? O enseñanzas que dejó, ¿sí? O mensajes, mejor dicho, que dejó. Sí. Viste que el Papa no andaba con vueltas. Él bien directo. Era bien directo, por eso también, o sea, es como que tenía los que lo querían y tenían otros que no, porque como fue un papa de unificación, había gente que dentro inclusive de la misma iglesia que es más ortodoxa y que por ahí hay cosas que no las acepta, y fue un papa que trató de llevar adelante la justicia, pero no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Por eso también movilizó a la iglesia ante los abusos, ante los abusos de poder, ante los abusos físicos, o sea, ante todos los abusos que hubo en la iglesia. Es como que él movió todos esos avisperos. Entonces, bueno, o cosas que no gustaron. Pero bueno, dentro de sus mensajes, por ejemplo, uno de los que dio dijo, no le saquen el cuero a nadie. Sí, por eso digo, bien criollo para hablar. Sí. Y nada de vueltas. No le saquen el cuero a nadie. ¿Sí? Y esto lo dijo, dice que es una de las primeras cosas, fue lo primero que les dijo a los argentinos tras ser elegido, cuando llamó por sorpresa a la gente que estaba de vigilia en la Catedral Metropolitana en la madrugada de su asunción como sumo pontífice. Y en la misma línea nos invitó en más de una ocasión a no ser envidiosos y a no juzgar a los demás.
Después dijo, voy a leer los títulos nomás: prediquen con el ejemplo, sean serviciales, cuiden la naturaleza, recordando que él inspiró su nombre en San Francisco de Asís, que era el santo de los pobres y el santo que justamente predicaba el cuidado de la tierra, el amor a la tierra, porque entendía que la tierra era una creación de Dios. Vayan contra la corriente, escuchen a los viejos, no idolatren al dinero, dialoguen, sean valientes. Sí, el jueves los desarrollamos un poquito. Volvemos a mirar. Sí, y bueno, hoy que es el Día de la Tierra, ¿no? Comentando también la enseñanza de cuidar la tierra, de tomar conciencia de que es importante. De la tierra salen todas las materias primas y todo lo que hemos construido como raza humana viene de la tierra. Sin la tierra no habría eso. Creo que ya estamos en un tiempo donde todos saben que los recursos no son siempre ilimitados. De algún lugar viene. Pasa que no tenemos la conciencia de porque lo voy a comprar al mercado, no sé de dónde salió, porque está en el mercado. Pero hay un lugar, hay una tierra, hay una siembra, árboles donde sale la madera, los alimentos, las minas donde sacan minerales, metales para fabricar un montón de cosas. Todo tiene un lugar en la tierra, de un lugar vino. Entonces es súper importante tomar la conciencia de no pasarme de la raya consumiendo a veces las cosas. Como por ejemplo, si tengo un celular, no tengo que comprarme todos los años el último celular nuevo. Si este anda, yo tengo este desde el 2019, hace varios años que lo tengo y todavía anda bárbaro, así que espero que me dure unos cuantos años más. Y si yo lo cuido y no me compro 5 celulares más, estoy ahorrando materiales, minerales, cosas de todo lo que está construido esto de la tierra, que no es necesario que se pongan a explotarlo en la minería, en la tierra, sacar minerales y cosas, porque no estoy demandando un celular por año, 2 por año. Entonces, y así con un montón de cosas que a veces aplacar un poquito esto de consumir demasiado, solo porque sí, a veces no hay motivos, va a ayudar a esto de la tierra, ¿no? El medir el consumo. Si tengo un cuaderno con papel, esto fue alguna vez de algún árbol, entonces si yo esto lo tiro porque si no más y después me compro uno nuevo, también es lo mismo. Estoy no cuidando bien a la tierra, ¿no? El agua, si dejo una canilla en la casa que gotea y no la arreglo, estoy desperdiciando el agua. Y sabemos que agua potable, agua dulce, no es lo mismo que el agua salada, que sí que hay un montón en la tierra, ¿no? Que lo que más abunda es el agua del mar, del océano. Y no es lo mismo que el agua dulce. Así, bueno, es solo tomar conciencia, ¿no? De a poco vamos siendo mejores seres humanos. Así es, así es.